Okay, good afternoon, everybody. Okay, today is Saturday, November 20, 2001. Okay, so we want to have our class, our 7th class. Okay, today we are going to first we want to make a little summary. Okay, about the previous class. We want to have just for remember. Okay, the use of the past continuous that we were talking about the last class. Okay, la última clase estuvimos hablando del uso del pasado continuo, and then that we are going to talk today. Okay, first, cómo y cuándo se usa el past continuous, el pasado continuo, ¿verdad? Cómo y cuándo, ¿verdad? We have some rules, tenemos algunas reglas. Okay, remember that the past continuous, recuerda que el pasado continuo is when we say, for example, in Spanish, como en español nosotros decimos, por ejemplo, yo estaba caminando, ¿verdad? En el bosque, por ejemplo, ese es pasado continuo. Yo estaba caminando, por eso dice pasado. That's why it says past continuous, because the action is in the past, okay? La acción es en el pasado. Yo estaba caminando en el bosque, okay? So we have some rules or maybe uses when do we use the past continuous, ¿verdad? Tenemos algunos usos de cuando utilizamos el pasado continuo. Por ejemplo, número uno, expresar acciones o estados que estaban llevándose a cabo en el pasado cuando otra acción o estado interrumpe o refuerza. Por ejemplo, dice, I was walking when I saw an eagle. Dice, yo estaba caminando cuando vi un águila. Yo estaba caminando cuando vi un águila. Ok. I was walking. Yo estaba caminando cuando vi un águila. Es una acción, como dice allí, que estaba llevándose a cabo en el pasado cuando otra acción interrumpió, ¿verdad? Dice, yo estaba caminando, él estaba caminando when I saw an eagle, cuando vi un águila, ¿verdad? Número dos, ofrecer contextos, es decir, dar información sobre hechos o situaciones en un tiempo específico. In a specific time, for example, we say, last year I was studying for the exam. El año pasado estaba estudiando para los exámenes. ¿Cuándo estaba estudiando para los exámenes? Last year, el año pasado. ¿Ok? Ahí hay una acción en un tiempo específico. ¿Cuál es el tiempo específico? Last year. I was studying for the exam. El año pasado yo estaba estudiando para el examen, ¿verdad? Mencionar dos o más acciones del pasado que sucedieron al mismo tiempo. Dice, cuando mencionamos dos acciones en el pasado que sucedieron al mismo tiempo. Por ejemplo, while my son was playing video games, I was sleeping in his bedroom. Mientras mi hijo estaba jugando videojuegos, dice, yo estaba durmiendo en su cuarto, ¿ok? Son dos situaciones, ¿verdad? Mientras mi hijo estaba, while my son was playing, allí ya va el pasado continuo. Was playing, estaba jugando video game. I was sleeping, esa es la otra situación. I was sleeping in his bedroom. Yo estaba durmiendo en su habitación, ¿ok? So, we have here the structure, la estructura, formas del past continuous en inglés, ¿verdad? Formas del pasado, del past continuous, del pasado continuo en inglés, ¿verdad? Aquí tenemos la estructura del pasado continuo. Por ejemplo, tenemos afirmativa. Subject plus verb, auxiliar, subject más verbo auxiliar, plus verbo en gerundio, ing, más complemento. Por ejemplo, your dog was playing with its toy when I arrived. Dice, tu perro estaba jugando
con sus juguetes cuando llegué. Tu perro estaba jugando con sus juguetes cuando llegué, ¿verdad? Your dog was playing. Okay, was playing es la acción en pasado, pasado continuo. Estaba jugando, was playing with its toys when I arrived, cuando yo llegué, ¿verdad? Negative, tenemos también la forma negativa. I was not studying physics at that time. Yo no estaba estudiando física en aquel entonces, ¿ok? If we see, si vemos, la acción es en pasado, por eso que se llama pasado continuo, que estaba pasando en el pasado. But in this case, we only add not after was not studying. Después del was o were, se le agrega el not, ¿verdad? I was not studying physics at that time. Yo no estaba estudiando física en aquel entonces. Allí solamente le agregamos el not y ya, y el studying, que es el verbo en gerundio, y el complemento, ¿verdad? Then we got the interrogative form. Tenemos la forma interrogativa. Interrogative form is when we make questions, cuando hacemos preguntas. Por ejemplo, tenemos, were you eating candies when I entered the room? Dice, ¿estabas comiendo dulces cuando entré a la habitación? Were you eating? ¿Estabas comiendo? Eating. Were you eating? Eating ya es la forma en gerundio en pasado. Candies when I entered the room, ¿verdad? And here we have a structure, general structure of the past continuous, del pasado continuo. We got, I was reading, yo estaba leyendo, you were reading, he was reading, él estaba leyendo, you were reading, tú estabas leyendo, she was reading, ella estaba leyendo, it was reading, este o esto estaba leyendo. Remember that we use it for talking about animal or things. Acuérdense que nosotros utilizamos it para hablar de animales o cosas. Okay, so we say it was reading, este o esto estaba leyendo. We were reading, nosotros estábamos leyendo. You were reading, ustedes estaban leyendo. In this case, en este caso, you means ustedes. En este caso, you significa ustedes, okay? Were reading, estaban leyendo. They were reading, ellos estaban leyendo, okay? So we got the negative form. Tenemos la forma negativa también. I was not reading, yo no estaba leyendo. You were not reading, tú no estabas leyendo. He was not reading, él no estaba leyendo. She was not reading, ella no estaba leyendo. It was not reading, este o esto no estaba leyendo. We were not reading, nosotros no estábamos leyendo. You were not reading, ustedes no estaban leyendo. And they were not reading, y ellos no estaban leyendo. ¿Ok? So we got the contraction. Aquí tenemos una contracción. Wasn't, weren't, wasn't, weren't, wasn't, weren't, and weren't. Okay. But, pero, en realidad es was not, were not, was not, was not, was not, were not y were not. Okay. Solamente es una contracción. Then, we got the interrogative form. Tenemos la forma interrogativa or the question form o la forma de hacer preguntas. Okay. So we got, for example, was I reading? Estaba yo leyendo. Were you reading? Estabas tú leyendo. Was he reading? Estaba él leyendo. Was she reading? Estaba ella leyendo. Was it reading? Estaba esto o eso leyendo. Were we reading? Estaban nosotros leyendo. Were you reading? Estaban ustedes leyendo. Were they reading? Estaban ellos leyendo. And remember that when we are going to make a question, cuando vamos a hacer una pregunta, we use the question mark at the end. Utilizamos el signo de pregunta al final. And then we make the question. Y ahí hacemos la pregunta, ¿verdad? Okay, here we got a practice. Aquí tenemos una pequeña práctica, ¿verdad?
that we have, que tenemos. Okay, so we use, for example, were they watching TV at midnight? Dice, no, they were, la forma negativa, they were not. No, ¿verdad? Ellos no estaban. Dice, we were eating lunch in the cafeteria at noon. Nosotros estábamos, ¿verdad? Almorzando en la cafetería al mediodía. ¿Por qué es where? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos we, ¿verdad? Nosotros. Aquí, were you, es pregunta. Were you talking on the phone a few minutes ago? No, I was not, ¿verdad? I was not. No, I was not. I was walking home when I saw the car accident. Dice, yo estaba caminando a mi casa, está yendo a mi casa cuando vi el accidente, ¿verdad? El accidente de carro. My classmate and I, cuando hablamos de my classmate and I, es mi compañero y yo, o sea, ya hay dos personas allí. Were, ¿verdad? My classmate and I were studying together at the library. Estábamos estudiando juntos en la biblioteca. Dice, while he was cleaning the house, we were cooking. Dice, mientras él estaba limpiando la casa, aquí es was, ¿por qué? Porque estamos hablando de he. Mientras él estaba limpiando la casa, we were cooking. Nosotros estábamos cocinando. What were you doing at 1 o'clock? Dice, ¿qué estabas haciendo a la 1 en punto? Dice, I was sleeping. Yo estaba durmiendo, ¿verdad? What were you doing at 1 o'clock? ¿Qué estabas haciendo a la 1 en punto? Dice, I was sleeping. Yo estaba durmiendo. The car engine was not working, so I had to fix it. Aquí sería not, ¿por qué? Porque dice el motor del carro no estaba trabajando, no estaba funcionando, así que tuve que arreglarlo. Were you listening to the teacher? ¿Estabas escuchando al maestro? Yes, I was. Dice, yes, I was. I was. At 7 o'clock, Mr. Smith was robbing the bank, ¿verdad? Okay, and that's a little practice that we have about the use of the past continuous, okay? But in this case, we were just using the verb be in past form, okay? Del presente, el verbo to be en pasado, ¿verdad? We're gonna continue because time is running. Okay, 11. Steven was not doing his homework. Steven no estaba haciendo su tarea. He was playing with his friends. Él estaba jugando con sus amigos. It was raining last night. Dice, estuvo lloviendo anoche. So I took my umbrella. Así que llevé mi paraguas. And was studying in London last year. Anne estaba estudiando en Londres el año pasado. I was working as a teacher when I first met your mother. Dice, yo estaba trabajando como maestro cuando conocí a tu mamá. I was, ¿verdad? I was working. We were swimming while you were. Nosotros estábamos nadando mientras ustedes estaban jugando voleibol. We have here a practice. Aquí tenemos una práctica, a little practice that we have. But
made the question, made the past continuous, choose positive, negative, or question. Dice que hay que coger positivo, negativo o pregunta. When do we know that this is a question? ¿Cuándo sabemos que es una pregunta? When we have the question mark at the end, cuando tenemos el signo de pregunta al final. So the first one, the number one, la primera es una pregunta. And how do we make the question? ¿Verdad? ¿Cómo hacemos la pregunta? Were they, ¿por qué they? Porque vemos que utilizamos were, por eso que es they. Were they taking the exam? Were they taking the exam? At the end, the question mark. Y al final ponemos el signo de pregunta. Were they taking the exam? ¿Estaban ellos tomando o haciendo el examen? The second one, number two, is a question two. La segunda también es una pregunta, ¿verdad? When was he working? When was he working there? ¿Cuándo estaba trabajando él allá? When was he working there? The number three, la número tres. Is you were making the question two, perdón, es una pregunta, tiene una interrogación. Were you making dinner? And the question four, el signo de pregunta al final, ¿verdad? Number four is a question too. La número 4 también es una pregunta, ¿verdad? When were they drinking Were they drinking coffee? Were they drinking coffee? Were they drinking coffee when you arrive? You are right. And the question for at the end, okay? El signo de pregunta al final. Okay. When were we sleeping? When were we sleeping? They were studying last night. They were studying last night, okay? Number 7. We were talking when the accident happened. And then we got number 8 and number 9, okay? So we got more practice here. We got also to know that we use the past continuous form with questions using the WH question. Utilizando WH question. What? Who? What? When? Where? Why? And how, okay? Utilizando estas preguntas, este question mark, ¿verdad? Utilizamos who, quién, what, qué o cuál, when, cuándo, where, dónde, why, por qué, o how, cómo o cuánto. Okay? For example, say, who was I reading? ¿Con quién estaba yo hablando? What were you speaking? ¿Qué estabas hablando? When were you speaking? ¿Cuándo tú estabas hablando? Where was he cooking? ¿Dónde estaba él cocinando? Why was he cooking? ¿Por qué estaba why was she cooking? Porque estaba ella cocinando. O how was it sleeping? ¿Cómo estaba durmiendo? Ok.
And then we use where. Cambiamos aquí a where. Who were you sleep? Who were you talking? ¿A quién estabas hablando? What were you cooking? ¿Qué estabas tú comiendo? When were they eating? ¿Cuándo estaban ellos comiendo? Okay, and so on. Okay, so we use W question first. Utilizamos primero W question for, la W question. Después el signo de. Después de was o were, y luego sujeto, y luego el verbo en gerundio. Okay. We got some examples. Tenemos un ejemplo aquí, ¿verdad? Where was he going? Where was he going? ¿Dónde estaba yendo? Where were they flying to? ¿Dónde estaban ellos volando? How were your children getting along? Why were the buses running late? What was your cat eating? What was the policeman telling us? What instrument were those musicians playing? Where were the children hiding? How was your new car working? May past continuous WA question. Okay. So we got to practice here, but we're going to continue. So we got, today, we are going to talk about the use of questions. We do questions that we have to make questions with do or does, okay? So remember that. When do we use do or does? Do or does is used for making questions in simple present, okay? So we got here, we use do or does to make a question in the simple present tense, okay? But then we have to take into account that we use do, okay? But it depends on the pronoun that we're gonna use, dependiendo del pronombre que vamos a utilizar. Okay, so for example, we got the pronouns I, si tenemos los pronombres I, you, we or they, tenemos que utilizar do, ¿verdad? Por ejemplo, yo digo, do you like coffee? Do you like coffee? ¿Te gusta el café? O do we want to go? O nosotros queremos ir. Do they want to go? ¿O ellos quieren ir? There we use do, ok. Allí utilizamos do para hacer la pregunta con estos pronombres. I'm gonna repeat, repito, I, you, we, or they, ok. Con los pronombres he, she, or it, con esos pronombres se utiliza does, ¿verdad? Con los pronombres he, she, or it se utiliza does, ok. So we got, for example, does he like coffee? ¿A él le gusta el café? Does she like coffee? ¿A ella le gusta el café? Does it like coffee? ¿A esto le gusta el café? Ok, we have to remember, tenemos que recordar that also we sometimes use names of person. A veces utilizamos nombre de persona. Por ejemplo, nosotros decimos, does Mary like coffee? ¿A María le gusta el café? And then, why do we use those? ¿Por qué utilizamos dos con este ejemplo? Because remember that when we say Mary, cuando decimos María, es como si nosotros dijéramos she. Y si vemos aquí en el cuadro, she use does. She utiliza does. Okay. The same happen with name of person that the name of man. Okay. Con nombre de hombre. Por ejemplo, we say Mario. Does Mario like coffee? ¿A Mario le gusta el café? ¿Por qué utilizamos dos? Because if you see, porque si ustedes ven aquí, he, Mario, is like when we say he. Mario es como nosotros decir él, ¿verdad? Representa él. So that's why we use does. Okay, so we say, does Mario like coffee? ¿A Mario le gusta el café? ¿Verdad? Here we got a form. Aquí tenemos, ¿verdad? The structure, la estructura. Es I, ¿verdad? Es I aquí.
lleno. So we got la estructura que vemos aquí, ¿verdad? Do I. ¿Cuándo se utiliza el do? Con I. Do I, do you, do we, or do they, ¿verdad? ¿Cuándo utilizamos dos? Con he, does he, does it, does she. Y si es una persona, nombre de persona, por ejemplo, does Mario o does Mary, ¿verdad? Que viene representando he o she, ¿verdad? Or remember, do I, do you, do we, do they. Does he, does it, does she. We got the example here. We got the example here. Okay, in the example, we have over there. Okay, we got the example here. For example, we have complete each sentence. We do or does. Vamos a completar aquí. Do or does. In this case, we are going to use do or does according to the pronouns. The first one is do, because remember that we say that we do, if that is the pronouns you, then we have do, okay? Do you always have toast and coffee for breakfast? Okay. Okay. In this case is do because we got you, ¿verdad? Porque tenemos you. Remember that we said, nosotros dijimos que cuando es nombre de persona es dos, ¿verdad? Is that is a name of a man, si es nombre de hombre, representa he. Is that is name of woman, si es nombre de mujer, por ejemplo, Mary, it represents she, representa she. Okay, so we got does Ramón swim 40 laps in the pool every day? Pregunta, ¿verdad? Does David travel to many different countries on his job? Do nurses take care of patients in the hospital? Porque aquí es do, porque we are talking about nurses. Estamos hablando de enfermeras, varias enfermeras, nurses, okay? It's like when we say they. Es como si dijéramos they, ¿verdad? Ellos, they. Do nurses take care of patients in hospitals? Do you plan to become an electrician? Do you plan to become an electrician? Okay, here is do. ¿Por qué? Porque tenemos el you. You. Okay. Do you plan to become an electrician? Si tenemos el you ahí, aquí dice, ¿verdad? In the rule says that si es you, es do, ¿verdad? That's why we use do. Por eso que utilizamos do. Assistant, en este caso estamos hablando de assistant, asistente. Sería does your assistant always type so quickly? Does your assistant, como estamos hablando del asistente, we don't know if that is he or she, no sabemos si he or she, pero sí sabemos que como es nombre de asistente y singular, allí sería does. Does it snow in Hawaii? Okay, so we have here
como tenemos Costellos, Costellos is a last name, es un apellido. Como Costello es un apellido, here is do. The Costellos always stay their vacations in Miami. Los Costellos siempre toman sus vacaciones en Miami. Dice do. ¿Ok? So we got here. Aquí tenemos entonces, ¿verdad? La forma. ¿Ok? Do. ¿Por qué es do? Porque los Costellos means like they. Como si dijéramos ellos, ¿verdad? Sorry, I have a problem with the connection. Okay, continue. Let's continue. Un pequeño problema allí con la conexión. Okay, okay, we are here. Then we also have to know, okay, I am complete the sentence with do or not. Also, el do o el dos lo utilizamos en negativo. But in this case, pero en este caso, nosotros solamente grabamos does not or do not, ¿verdad? In an emergency, you do not, sorry, do not have to fill out forms, okay? I do not know my account number. Yo no me sé mi número de cuenta. Okay? The bank does not pay a lot of interest on a regular saving account. Many students do not read newspapers at home. Okay, ahora sí. We do not eat turkey on Thanksgiving at our house. Your last name does not belong in this space. We do not like pizza very much. Okay. If you see here, si ven aquí, in the case of last name, nosotros utilizamos does not because we use does not. ¿Por qué utilizamos does not? Because we are talking about the last name. Estamos hablando del apellido, ¿verdad? It's así. Sharon and Rabbit do not like to clean the house. Okay, here is do not. ¿Por qué do not? Because I told you that when we have to take into account, tenemos que tomar en cuenta que cuando tenemos an in Spanish mean y, ¿verdad? Okay, and it means that we have two names, dos nombres de personas. So when we say, for example, María and Mario, María y Mario, estamos hablando de dos, okay? So in this case, it's like we say ellos, como si dijéramos ellos. Por eso utilizamos do not. Sharon and Rajit do not. Ahí no puede ser does not, porque we have two names. Tenemos dos nombres, ¿verdad? Si tuvieran un solo nombre, si fuera dos, not. But we have two names, dos nombres de personas. We have Sharon and Rajit. Y Rajit son dos nombres, ¿ok? Como si fuera ellos. Okay. We are going to talk right now about the use of did. Ahora vamos a hablar del uso del did. Okay. So we got, for example, we have to take into account that did is the past form of do and does, ¿verdad?
Did es la forma del pasado del do y dos. Decía, ¿no? That for making questions with in the present, simple present, we use do or does. Decíamos que para hacer preguntas en simple present, presente simple, en presente, utilizábamos do or does. But, pero, para hacer preguntas en pasado, utilizamos did, ¿verdad? Preguntas o negación, utilizamos did. Lo mismo, para negar en presente y hacer preguntas en presente, utilizamos do or does, ¿ok? So we have, for example, tenemos, por ejemplo, do you like coffee? ¿Te gusta el café? Pero si fuera en pasado, yo diría, did you like coffee? ¿Te gustó el café? Okay, so we have to take into account that. Tenemos que tomar en cuenta esto, that we use do or does for making question a negative form in present. En presente, ¿verdad? Utilizamos el do or does para hacer preguntas o forma negativa en presente. But, pero utilizamos did para hacer preguntas en pasado o hacer negaciones en pasado, ¿ok? Then we got, for example, si yo digo I jump, yo salté. I want to say yo no salté. Yo quiero decir yo no salté. I did not jump. Aquí yo utilizo el did not. Aquí dice didn't, but that's a contraction. Es una contracción como la anterior, pero en realidad es did not. I did not jump. Yo no salté. You ate. Tú comiste. Negativa. You didn't eat. Tú no comiste. He cooked. Él cocinó. Negativa. He did not cook. Él no cocinó. She wrote. Ella escribió. Negativa. She did not write. Ella no escribió. Okay. We also use did for making questions. También utilizamos did para hacer preguntas. Por ejemplo, dice, did I pass the test? Pasé el ejercicio. Did you work? Por ejemplo, tú trabajaste. Did she cook? Ella cocinó. Okay. So we got here a practice for explaining in a better way. Aquí tenemos una práctica para explicar de una mejor manera. Okay. So remember that we know that is a question when we have the question mark at the end. Cuando tenemos el signo de pregunta al final, sabemos que es una pregunta. This one is negative. La de number one, la primera es negativa, pues tenemos I did not drink. Yo no tomé ninguna bebida anoche. What time did he get up yesterday? ¿A qué hora se levantó él ayer? One important thing that we have to take into account and we have to know, una cosa que tenemos que saber es que todos utilizan did. Okay? Todos los pronombres, ya sea I, you, he, she, it, we or they, todos utilizan did. En el caso, si vemos en el caso del do or does, sabíamos que, por ejemplo, para hacer preguntas con I, you, we or they, tenía que utilizar do. O para hacer preguntas con he, she or it, se utilizaba dos. In the past, para hacer preguntas en el pasado, negaciones, no se hace eso. Aquí todos utilizan did. Okay? That's why it is easier. Es más fácil, por eso que es más fácil, ¿verdad? So we what? Where did you get off the train? ¿Dónde te bajaste del tren? Dice, I did not change trains at Victoria. Dice, yo no cambié de tren en Victoria, ¿verdad? En un lugar. What did he give his mother on Christmas? For Christmas. ¿Qué le dio él a su mamá de Navidad? We
did not use the computer last night. Dice, nosotros no usamos la computadora anoche. Okay, so we got to take into account, tenemos que tomar en cuenta that we, que nosotros, for negative, para negativa solamente agregamos después del did, agregamos el not y el verbo queda igual. Okay, el verbo no va a cambiar. Okay. And then, and also, y otra cosa, when we are going to make a question, beginning with did, cuando vamos a hacer una pregunta comenzando con el did tiene que ir en mayúscula la primera D. Por ejemplo, number 7, la número 7 nos dice, por ejemplo, did she make, ella hizo, she made good coffee, ella hizo un buen café. Allí se empieza la primera D con mayúscula. I did not watch TV. Yo no vi televisión. Remember, all of the pronouns use did. Todos los pronombres utilizan did. And here I just add not after did. Solamente agregué el not después del did, ¿verdad? Y ya, es la forma negativa. He did not study for the exam. Él no estudió para el examen. Él no estudió para el examen. Did he call you? Él te llamó. Did he call you? Él te llamó. Okay, so we know that la diferencia entre do or does, entre do, does y did, es que para utilizar el do or does, we have to know, tenemos que saber que el pronombre I, you, we or they utilizan do, ¿verdad? Y he, she y it utilizan does. Y esto es en presente, para hacer preguntas o negaciones en presente. Pero el did es para hacer preguntas o negaciones en pasado. And all then use did. Y todos utilizan did. No importa si es I, you, we, they, he, it or she. Todos utilizan did. Ya sea for making the question, para hacer pregunta en pasado or negative in past. O para negar en pasado. Okay, so like make a summary como un repaso, que we were talking about the past continuous. Recuerden que estamos hablando del pasado continuo. It's the same, it's almost the same as the present continuous. Es casi lo mismo que el presente continuous. The only thing that change, lo único que cambia es que en vez de ser, por ejemplo, I am, usted utiliza was or were, ¿verdad? I was walking, she was walking. Cuando es he, cuando es they, we, or you, ahí se utiliza were. Por ejemplo, yo digo, you were cooking. They were cooking. Ellos estaban cocinando. We were cooking. Nosotros estábamos cocinando. Pero cuando tenemos, por ejemplo, el caso de I, he, she, it, ahí se utiliza was. I was cooking. She was cooking. He was cooking. It was cooking. Okay. This is the past form in the past continuous. También que we use WH question. También utilizamos a veces WH question para hacer preguntas. Por ejemplo, when were you speaking? ¿Cuándo estabas hablando? When were you speaking? When were you speaking? O when was she speaking? Y así, ¿verdad? Es lo mismo, solamente que le agregamos la WH question adelante y después el resto de la pregunta. Okay, so if we don't have any more, we finish, okay? We already finished. We finished, then see you next week, okay? Next Saturday. And then I want to say goodbye. Have a nice weekend and God bless you.